¿Crees que una princesa siempre vive en palacios y coronas? Mira a Juana la Beltraneja, encajada en un convento frío, con la mirada vacía, mientras los rumores sobre su nacimiento resuenan en los muros. Sus manos pequeñas sostienen un rosario que nunca la salvó, y su nombre ha sido borrado de los registros. Lo que vas a ver no es decadencia, es la verdad que nadie quiere recordar. Si llegas por primera vez a Sombras del Medievo, te doy la bienvenida a este espacio donde las sombras cuentan lo que la historia quiso esconder. Si quieres seguir escuchando más historias como esta, apóyame suscribiéndote a Sombras del Medievo. Nuestra meta es llegar a los 1000 suscriptores. Cada suscripción nos permite traer más secretos, más sombras y más relatos que no encontrarás en ningún otro lugar. Juana de Castilla nació en 1462 bajo el signo de la sospecha. Era hija del rey Enrique IV, pero desde su primer llanto su legitimidad fue puesta en duda. La nobleza castellana murmuraba que no era hija del monarca, sino del favorito de la reina, Beltrán de la Cueva. Ese rumor corrosivo fue suficiente para marcarla con un mote que la perseguiría toda su vida, la Beltraneja. En un reino donde el linaje lo era todo, nacer bajo la sombra de la ilegitimidad equivalía a una condena. Juana no fue recibida como princesa, sino como una incógnita peligrosa. Su nacimiento no unió a Castilla, la dividió. Para Enrique IV, un rey debilitado por la fama de impotente, la pequeña representaba la última carta para probar que podía engendrar herederos. Por eso, lejos de protegerla, la expuso. Enrique presentó a Juana públicamente, intentando fijar en la memoria del pueblo que era su hija legítima. Pero esa proclamación no fue un gesto de amor paterno, sino un acto político desesperado. Mientras en la corte las damas susurraban que la reina había concebido con otro hombre, Enrique buscaba alianzas con los nobles jurando que su hija aseguraría la continuidad dinástica. La infancia de Juana fue cancelada antes de comenzar. A los 3 años ya había sido comprometida en matrimonio con distintos príncipes europeos, un peón que podía moverse en cualquier dirección según la necesidad diplomática. Su vida no le pertenecía, era una niña reducida a documento, contrato y promesa. Los cronistas castellanos registraron la burla con que era llamada bastarda en círculos de poder. Para el pueblo, su figura generaba más dudas que esperanza. Y esa herida inicial, la sospecha sobre su origen, nunca cicatrizó. Al contrario, se convirtió en la base de una guerra silenciosa que más tarde estallaría. Pero mientras tanto, Juana seguía creciendo bajo la mirada contradictoria de su padre. Enrique IV, conocido como el Impotente, no lograba respeto entre sus nobles. Su autoridad era constantemente cuestionada, y la existencia de Juana era al mismo tiempo un recurso y una amenaza. Usarla como heredera significaba legitimar su reinado, pero también darle a sus enemigos la oportunidad de acusarlo de fraude dinástico. La niña fue mantenida en un espacio ambiguo, nunca tratada como futura reina de pleno derecho, pero tampoco como una princesa común. Era una moneda de cambio, y lo sabía desde muy temprano. La primera gran traición no tardó en llegar. En 1470, cuando tenía apenas 8 años, Enrique la comprometió en matrimonio con su propio tío, Alfonso V de Portugal, 30 años mayor. Una unión que buscaba asegurar la alianza con Portugal y blindar la corona de Castilla. Para la corte, fue una jugada astuta. Para Juana, significó el inicio del despojo de su infancia y de cualquier posibilidad de elección. A ojos de todos, era lógico que una niña se convirtiera en esposa de un adulto si eso garantizaba el poder. Nadie preguntó por su voluntad. Nadie se detuvo en el hecho de que tenía 8 años. Su cuerpo y su destino habían quedado reducidos a un instrumento político. La falsa esperanza residía en creer que, a través de este matrimonio, Juana consolidaría su lugar en la historia como reina. En realidad, ese pacto con su tío fue el inicio del camino hacia su borrado definitivo. Juana de Castilla nació en 1462 bajo el signo de la sospecha. Era hija del rey Enrique IV, pero desde su primer llanto su legitimidad fue puesta en duda. La nobleza castellana murmuraba que no era hija del monarca, sino del favorito de la reina, Beltrán de la Cueva. Ese rumor corrosivo fue suficiente para marcarla con un mote que la perseguiría toda su vida, la Beltraneja. En un reino donde el linaje lo era todo, nacer bajo la sombra de la ilegitimidad equivalía a una condena. Juana no fue recibida como princesa, sino como una incógnita peligrosa. Su nacimiento no unió a Castilla, la dividió. Para Enrique IV, un rey debilitado por la fama de impotente,
La pequeña representaba la última carta para probar que podía engendrar herederos. Por eso, lejos de protegerla, la expuso. Enrique presentó a Juana públicamente, intentando fijar en la memoria del pueblo que era su hija legítima. Pero esa proclamación no fue un gesto de amor paterno, sino un acto político desesperado. Mientras en la corte las damas susurraban que la reina había concebido con otro hombre, Enrique buscaba alianzas con los nobles jurando que su hija aseguraría la continuidad dinástica. La infancia de Juana fue cancelada antes de comenzar. A los 3 años ya había sido comprometida en matrimonio con distintos príncipes europeos, un peón que podía moverse en cualquier dirección según la necesidad diplomática. Su vida no le pertenecía, era una niña reducida a documento, contrato y promesa. Los cronistas castellanos registraron la burla con que era llamada bastarda en círculos de poder. Para el pueblo, su figura generaba más dudas que esperanza. Y esa herida inicial, la sospecha sobre su origen, nunca cicatrizó. Al contrario, se convirtió en la base de una guerra silenciosa que más tarde estallaría. Pero mientras tanto, Juana seguía creciendo bajo la mirada contradictoria de su padre. Enrique IV, conocido como el Impotente, no lograba respeto entre sus nobles. Su autoridad era constantemente cuestionada, y la existencia de Juana era al mismo tiempo un recurso y una amenaza. Usarla como heredera significaba legitimar su reinado, pero también darle a sus enemigos la oportunidad de acusarlo de fraude dinástico. La niña fue mantenida en un espacio ambiguo, nunca tratada como futura reina de pleno derecho, pero tampoco como una princesa común. Era una moneda de cambio, y lo sabía desde muy temprano. La primera gran traición no tardó en llegar. En 1470, cuando tenía apenas 8 años, Enrique la comprometió en matrimonio con su propio tío, Alfonso V de Portugal, 30 años mayor. Una unión que buscaba asegurar la alianza con Portugal y blindar la corona de Castilla. Para la corte, fue una jugada astuta. Para Juana, significó el inicio del despojo de su infancia y de cualquier posibilidad de elección. A ojos de todos, era lógico que una niña se convirtiera en esposa de un adulto si eso garantizaba el poder. Nadie preguntó por su voluntad. Nadie se detuvo en el hecho de que tenía 8 años. Su cuerpo y su destino habían quedado reducidos a un instrumento político. La falsa esperanza residía en creer que, a través de este matrimonio, Juana consolidaría su lugar en la historia como reina. En realidad, ese pacto con su tío fue el inicio del camino hacia su borrado definitivo. Juana la Beltraneja no fue un caso aislado. La historia de la Edad Media está llena de niñas usadas como peones en el juego del poder. La diferencia es que su linaje la convirtió en un objetivo de máxima relevancia, hija del rey, heredera potencial, y al mismo tiempo víctima de rumores que cuestionaban su legitimidad desde el primer día. ¿Sabías que en Castilla, la nobleza podía decidir si un heredero real era legítimo o no, según conveniencia política? En 15 años, Juana pasó de ser un símbolo de esperanza para algunos a un estorbo para otros. Sus compromisos matrimoniales se ajustaban al interés de los reyes y de la nobleza, sin importar su edad ni su consentimiento. Su prometido, Alfonso V, tenía 30 años más que ella, un adulto capaz de manipularla y usarla como carta diplomática. Esto no era excepcional. En toda Europa, los matrimonios entre niñas y adultos eran rutinarios, pero Juana pagó un precio histórico más alto porque su identidad estaba en juego. ¿Te imaginas tener 8 años y descubrir que tu cuerpo ya estaba comprometido con alguien que ni siquiera conocías? El contraste con Isabel de Castilla es brutal. Isabel tenía a su favor una red de apoyo sólido, experiencia política y libertad para tomar decisiones estratégicas. Juana, en cambio, solo contaba con el peso simbólico de un linaje cuestionado y la lealtad frágil de nobles que podían cambiar de bando en cualquier momento. Esta diferencia de contextos explica por qué la guerra por el trono de Castilla no solo fue militar, sino psicológica. Cada rumor sobre su nacimiento, cada documento que la llamaba bastarda, cada alianza rota, minaba su legitimidad y su confianza. Juana estaba atrapada entre la historia oficial y la propaganda de sus enemigos, una víctima de circunstancias que jamás podría controlar. En resumen, los datos muestran que su tragedia no fue casual. Fue el resultado de un sistema que convertía a las mujeres en instrumentos, donde la política y la supervivencia personal eran incompatibles. Juana encarna la historia de la niña arrancada de su derecho a decidir, condenada a ser usada hasta que la historia la olvidara. El matrimonio simbólico con Alfonso V no fue solo un acto político, fue un ritual que transformaba a Juana en objeto y símbolo a la vez. Cada gesto,
Cada ceremonia estaba pensado para demostrar el poder de los adultos que la rodeaban. No importaba su voluntad, solo su presencia como herramienta de legitimidad. Las celebraciones, pactos y juramentos eran más que rituales diplomáticos. Cada miembro de la corte, cada noble y cada clérigo, participaba en un espectáculo que reforzaba la idea de que Juana era un instrumento de poder. Su rostro infantil se mostraba al mundo como prueba de que Castilla tenía una heredera, mientras detrás de los tapices se tejían intrigas que podían destruirla en cualquier momento. ¿Cómo se siente estar obligada a sonreír mientras tu vida se decide como una transacción? En los meses siguientes, Juana se convirtió en testigo constante de la corrupción de quienes debían protegerla. Nobles que prometían lealtad cambiaban de bando según conveniencia. Sus tutores y guardianes, que deberían haber cuidado su infancia, la entrenaban en protocolos de corte y diplomacia, como si una niña pudiera cargar con el peso del Estado. Cada instrucción que recibía estaba marcada por la sombra de la traición. ¿Sabías que sus propios consejeros dudaban de su sangre y discutían su legitimidad a sus espaldas? Los rituales de poder incluían desde la presentación ante embajadores hasta los banquetes donde se sellaban pactos matrimoniales. Juana aprendió muy pronto que su cuerpo podía ser vendido, su apellido manipulado y su futuro hipotecado. Cada ceremonia era un recordatorio silencioso, su existencia dependía del juego de otros, y no había escape posible. Imagina tener que aprender a ser reina mientras te llaman bastarda por todos lados. Cada gesto, cada reverencia, cada juramento estaba impregnado de amenaza y manipulación. Incluso dentro del convento donde más tarde sería recluida, los rituales continuaron. La política medieval se disfrazaba de devoción religiosa, y las monjas que deberían haberla protegido reforzaban las normas de obediencia y sumisión. Juana aprendió a sobrevivir cumpliendo formalidades, con la sensación constante de que cualquier error podía ser fatal para su reputación y su futuro. ¿Qué pasa cuando toda tu vida se convierte en un espectáculo donde tu cuerpo y tu nombre son usados para consolidar el poder de otros? En este punto, la niña que una vez soñó con ser reconocida como heredera legítima, se encontraba atrapada en un ciclo donde la política y la ceremonia le recordaban su impotencia. La ritualización del poder no solo reforzaba su posición simbólica, sino que dejaba claro que su historia personal no importaba, solo importaba lo que representaba para la corona y los nobles que la rodeaban. Juana se convirtió en un objeto de exhibición, un peón ritualizado que simbolizaba la unión de reinos, la legitimidad cuestionada y la sumisión total al poder de los adultos. Cada acto ceremonial la empujaba un paso más cerca de la soledad y del aislamiento definitivo. A pesar de todos los rituales, la realidad política pronto mostró su cara más brutal. Juana, proclamada reina por algunos nobles, vio cómo su legitimidad era continuamente cuestionada por la ley y la religión, dos pilares que deberían haberla protegido. La Iglesia, que podía haber defendido su derecho, se alineó con Isabel y Fernando, reforzando el relato de que Juana era ilegítima. ¿Cómo se siente cuando incluso Dios parece estar de parte de tus enemigos? Cada proclamación de Juana como reina era anulada en los documentos oficiales. La corte portuguesa, que la había recibido como esposa simbólica, también empezó a mostrar dudas sobre la conveniencia de su alianza. Su tío, Alfonso V, no era un protector incondicional. Su apoyo estaba condicionado a intereses políticos que podían cambiar en cualquier momento. Imagina depender de la palabra de un adulto cuya lealtad puede cambiar como el viento. Las batallas no solo se libraban en los campos, sino en cada rincón de Castilla y Portugal. Cada rumor sobre su nacimiento, cada acta que la llamaba bastarda, cada acuerdo roto, erosionaba la posición de Juana. La joven, que apenas había conocido la libertad, veía cómo las reglas de la política destruían su vida personal y su derecho a decidir. ¿Qué ocurre cuando los sistemas más poderosos, los que deberían protegerte, se convierten en tus verdugos? El choque entre el poder político y lo sagrado dejó a Juana atrapada. Su cuerpo, su nombre y su futuro ya no eran suyos, eran armas de guerra. Incluso sus derechos más básicos fueron subordinados a tratados y alianzas que ignoraban su voluntad. La ruptura externa fue clara, la historia que intentaba escribir para sí misma era borrada, y la vida que podía haber tenido se transformaba en un instrumento de los que manejaban los hilos del poder. Tú observas a Juana mientras cumple con la rutina que le imponen desde niña. No hay espacio para la inocencia, cada gesto está vigilado. Sus primeros años de matrimonio simbólico fueron un desfile de miradas inquisitivas y comentarios hirientes sobre su cuerpo infantil. Todo lo que hacía, hasta respirar, era interpretado como signo de legitimidad o defecto. ¿Puedes imaginar sentir que cada movimiento tuyo es evaluado para decidir tu valor como persona?
La corte murmuraba sobre su ilegitimidad y su inapropiado matrimonio con su propio tío. Las cartas que llegaban desde Portugal y Castilla hablaban más de su sangre que de sus acciones, como si Juana no fuera más que un pedazo de papel. Incluso los sirvientes se sumaban al juicio silencioso. Sus secretos y gestos privados se filtraban y se convertían en escándalos disfrazados de rumores. ¿Cómo se sobrevive cuando tu reputación depende de la interpretación de cada gesto, y cada palabra puede volverse contra ti? La joven se enfrentaba a la humillación constante, ser llamada la Beltraneja en público y en privado, mientras se le exigía cumplir con las normas de una esposa simbólica que jamás podría ser madre ni reina efectiva. Cada encuentro con su tío, cada ceremonia, era un recordatorio del control absoluto sobre su cuerpo y su vida. No existía intimidad, no existía refugio. Sientes con Juana la presión de un mundo donde nadie protege tu nombre ni tu cuerpo, y cada secreto tuyo se convierte en una herramienta para otros. En medio de estos escándalos íntimos, Juana comprendió la magnitud de su aislamiento. Su nombre estaba manchado, su vida fue convertida en espectáculo, y su deseo más básico, ser escuchada, reconocida y respetada, estaba prohibido. La intimidad se había transformado en un lujo imposible. Cualquier gesto humano podía ser usado en su contra. La niña que nació prometida a un destino cruel se convirtió en el centro de un escándalo permanente, invisible y público a la vez. El Acuerdo de Paz de Alcácovas en 1479 selló el destino de Juana. Isabel de Castilla fue reconocida como única reina legítima. Juana, apenas una adolescente, fue despojada de todo, de su título, de su autonomía, de su derecho a decidir sobre su propia vida. Imagina tener 13 años y descubrir que toda tu vida, tu nombre y tu destino, han sido entregados a otros. Fue enviada a un convento portugués, lejos de Castilla, con la orden de renunciar a cualquier reclamo sobre el trono. Allí, entre muros que no hablaban y rituales que no consolaban, Juana vivió el resto de sus días. Sus promesas de infancia, sus compromisos simbólicos y su legitimidad cuestionada se convirtieron en polvo histórico. La niña que alguna vez fue proclamada reina quedó reducida a un fantasma en vida, aislada, vigilada y olvidada. ¿Cómo sobrevive alguien cuando incluso la historia parece querer borrarla? Cada gesto, cada palabra de Juana fue controlado por otros hasta su muerte en 1530. No tuvo hijos, no tuvo poder, no tuvo defensa. Su nombre continuó siendo utilizado como arma política, mientras su vida real permanecía invisible. La traición, el rumor y la manipulación habían completado su trabajo. La Beltraneja dejó de ser una persona para convertirse en un símbolo de derrota, una advertencia de lo que el poder puede hacer con quienes nacen bajo sospecha. Piensa que su existencia misma se convirtió en un mensaje. La política medieval podía destruir cuerpos, mentes y nombres sin dejar rastro de justicia. Y mientras sus ojos se apagaban tras décadas de reclusión, una pregunta permanecía. ¿Cuántas Juana la Beltraneja más habrán sido condenadas al silencio, atrapadas en alianzas que nunca eligieron y en traiciones que nunca merecieron? Juana la Beltraneja no fue solo una víctima de su tiempo, fue un espejo que refleja la brutalidad de un sistema que permitía que niñas fueran condenadas por errores o ambiciones ajenas. Nació bajo sospecha, creció bajo vigilancia y murió bajo olvido. Su vida nos muestra hasta dónde puede llegar el poder cuando no encuentra límites y cómo la política puede devorar cuerpos, nombres y voluntades. ¿Te has detenido a pensar cuántas niñas, en aquella época y otras similares, fueron obligadas a entregar su vida a intereses que jamás eligieron? Su historia no es solo medieval, es universal. Juana fue manipulada, humillada y obligada a vivir un matrimonio simbólico que no entendía, rodeada de conspiraciones y traiciones. Cada paso de su existencia estaba calculado para servir a los hombres que la rodeaban. Incluso los que debían protegerla, la traicionaron. Esto nos recuerda que el poder absoluto, disfrazado de ley o tradición, puede transformar la vida de cualquiera en un tablero de ajedrez. Si Juana hubiera vivido en otra época, con leyes justas o reconocimiento de su voz, ¿su destino habría sido distinto? Hoy, al mirar la historia, no podemos ignorar la violencia silenciosa que sufrieron mujeres como Juana. Fueron borradas de los registros oficiales, pero sus experiencias siguen siendo lecciones sobre resistencia, injusticia y manipulación. Cada comentario que hagas sobre esta historia, cada reflexión que compartas, ayuda a devolverles voz a quienes la perdieron. Si quieres seguir escuchando historias como la de Juana, mujeres atrapadas en los engranajes del poder y la traición, apóyanos suscribiéndote al canal y comentando abajo tu reacción. Tu participación mantiene viva la memoria de estas vidas que la historia quiso silenciar. Mientras reflexionamos sobre Juana,
Queda claro que la Edad Media no fue solo de conquistas y coronas. Fue un terreno donde la infancia podía ser sacrificada, donde la identidad podía ser borrada y donde la historia oficial muchas veces escondía más de lo que contaba. Juana nos deja una pregunta perturbadora. ¿Qué tanto controlamos sobre nuestro destino y cuánto nos lo arrebatan aquellos que tienen el poder? Sus días, atrapados en conventos y tratados, suenan hoy como un eco que atraviesa los siglos. Historias como la suya no deben ser olvidadas, porque revelan la crudeza de un mundo donde la inocencia podía ser despojada con impunidad y la verdad manipulada hasta convertirse en silencio. Bienvenido al único lugar donde la Edad Media nunca terminó, y aún no has visto lo que sigue.